bienvenidos nuevamente más a una edición de Playboy para hablar de qué pasará en enero si habrá algún elegido al Salón de la Fama. Bueno, tenemos la oportunidad y la grata de la dicha de contar con un colega, amigo de la casa con las bases llenas, el amigo Ricardo Gibbon, quien es escritor oficial de los Yankees de Nueva York para la página. Ricardo, estamos a la expectativa nuevamente de lo que va a ser las votaciones del Salón de la Fama y también con esa emoción, esos nerviosismos si Omar Vizquel y Bob Abreu darán el salto a la inmortalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Josué. De verdad que es un verdadero placer estar contigo y poder compartir en esta oportunidad un tema que nos está llenando a todos de mucho orgullo, ya que tenemos a dos compatriotas, a dos venezolanos en las papeletas para el Salón de la Fama. Uno quizás con un caso más obvio que puede ser Omar Vizquel, pero hemos estado hablando mucho en las redes sobre los números de Bob Abreu y las comparaciones tan interesantes que tiene para el Salón de la Fama. Y no es solo las comparaciones con uno en específico, sino con varios Salones de la Fama, como lo es Vladimir Guerrero, más o menos contemporáneo en los años que compartieron terreno. Mucho mejores números que Barry Larkin, que también otros jardineros. Pero, en fin, hemos visto mucha incertidumbre de los que hacen su derecho al voto, de votos en blanco, Ricardo. ¿Qué tanto puede afectar eso en las papeletas y en los porcentajes de los votos? Bueno, definitivamente va a ser algo que va a impactar a la votación, porque una persona que incluya a su voto o que incluya dentro de su papeleta un voto en blanco puede ser, desde el punto de vista del que recibe los votos, puede ser considerado como una protesta porque no está de acuerdo con los nombres que están dentro de la papeleta para ese año. O puede ser simplemente una demostración de que no voy a votar y ya. Hay muchos de ellos, no necesariamente que hayan votado en blanco este año significa que lo hicieron así el año pasado. Hay personas que cambian de opinión con respecto a un año al otro. Particularmente no entiendo esa opción. No entiendo cómo si votaste por alguien no vuelves a votar el año siguiente, a menos que esos 10 votos, o sea, si tú hiciste tus 10 votos, ponte tú en la votación para el Salón de la Fama del 2020 de los exaltados para la ceremonia de 2020, en este caso fueron Derek Jeter y Larry Walker. Si yo copé mis 10 votos, yo para el año que viene voy a mantener, en teoría, 8 votos, porque ya Larry Walker y Derek Jeter entraron. Si tengo más de 2 candidatos nuevos que entran en la papeleta para el año siguiente, yo puedo entender que tenga que quitar a uno para meter al otro. Pero eso no necesariamente es el caso. Y cuando vemos la papeleta, particularmente de este año, donde 11 de los 25 peloteros son nuevos y ninguno representa digamos que una amenaza para los que ya estaban en el año previo, no comparto con que no puedas votar por alguien este año si votaste por ellos el año pasado. Sí, es algo muy ilógico que votes por uno el año pasado y en ese caso, alguien que se ha mantenido al margen de su creencia de que Vizquel no puede entrar al Salón de la Fama, por ejemplo, es el periodista y cronista Juan Benet, el venezolano. Entonces, pero sí le da el voto a Andy Pettitte, quien también es muy cuestionado si entrar o no. No solamente le da el voto a Andy Pettitte, también le da el voto a Todd Helton, que se puede poner en duda mucho la carrera de Todd Helton porque brilló en gran parte de su carrera en Colorado y es un paraíso para los bateadores.
Entonces, mira, el criterio para no votar de Juan Benet a favor de Bob Abreu y de Omar Vizquel es que no tuvieron anillos de Serie Mundial, habla de que no fueron los mejores en su posición, que no fueron jugadores dominantes en su era. Se resume el caso de Vizquel en su ofensiva. No fue ese shortstopper que luego vimos en el caso del mismo Barry Larkin, vimos a Derek Jeter, a Alex Rodríguez, incluso un Omar García Parra, pero en la época que debutó Vizquel, y aquí incluso hay un trabajo de Antonio Jesús Torres, que los invito a seguir, los invito a buscar, donde él comenta las eras donde han debutado los campos cortos y cómo estaban esos jugadores destinados a ser mejores a la defensiva o a la ofensiva por épocas del año, o sea, por épocas de años, por eras. Y precisamente en la era donde jugó Vizquel, donde debutó Vizquel, los campos cortos estaban enfocados a ser mejores en su defensiva. Era algo de lo que se requería para la posición del campo corto, no tanto para batear. Precisamente desde que debutó Derek Jeter en adelante, es que hemos visto a campos cortos más completos, entre comillas, y hago énfasis en entre comillas, porque se han dedicado más a conectar cuadrangulares, a ser bateadores de poder, pero si vemos los números de Vizquel, es un jugador de casi 3.000 hits, y no necesariamente para tú ser bueno a la ofensiva tienes que conectar cuadrangulares. Tienes que batear para contacto, tienes que envasarte. Y precisamente Vizquel era muy bueno tocando la pelota, conectando imparables, conectando extra bases, conectando fly de sacrificio, trayendo carreras al plato con su bate, que no necesariamente involucraban un batazo de vuelta completa. Entonces, ahí yo creo que cada quien tiene su criterio. Sí, el de Juan Benet es muy cuestionado por ser además un venezolano, pero más allá de eso, lamentablemente cada quien tiene una opinión, hay que respetarla. Y creo que más allá de que Juan Benet esté de acuerdo o no con Vizquel y con Abreu, yo creo que Vizquel va a entrar al Salón de la Fama. Me gustaría ver el Salón de la Fama. Los números que tiene demuestran ser un jugador extremadamente completo desde que debutó en Grandes Ligas y estalló su ofensiva cuando llegó a Filadelfia hasta que pasó a jugar a equipos como los Yankees y se retiró con 18 temporadas en Grandes Ligas. O sea, no es nada fácil para un pelotero tener más de 5 años en Grandes Ligas y mucho menos más de 10. Lo que hicieron Bob Abreu y Omar Vizquel definitivamente es un gran hito y una excelente carrera para cualquier beisbolista en las Grandes Ligas. Sí, sin duda que lo impresionante es que para muchos le tomó mucha sorpresa el 5% de Abreu que obtuvo el año pasado. Pero viéndolo en frío, año tras año, hay periodistas que tienen opción a votar. Cada vez se ha ido como que actualizando y se ha ido como que renovando el tema de la cibermetría. Y a eso quiero llegar, que por ejemplo, Bob Abreu tiene números en hits, tiene números en dobles. Es un jugador que siempre era paciente a la hora de batear, tiene más de 500 boletos. Entonces, era veloz, también podía conquistó también varias veces, un par de ocasiones con el 30-30. Y eso es algo muy poco común. Sí, de hecho, yo hice un trabajo hace unos días, lo publiqué la semana pasada en mi cuenta de Twitter, donde lo que se invita y lo que está muy de moda en estos momentos con la sabermetría es que uno no puede comparar a un pelotero con otro si no juegan la misma posición. Esa es como la premisa para ubicar a un pelotero si tiene posibilidades o no de entrar en el Salón de la Fama. Yo me tomé la molestia siguiendo el trabajo que ya había hecho Antonio Torres
con Omar Vizquel y los campos cortos que ya están dentro del Salón de la Fama, a hacer lo mismo con Bob Abreu. Y actualmente hay 25 peloteros, jugadores del jardín derecho, dentro del Salón de la Fama. De esos 25, hay 14 que fueron electos por el voto de las papeletas. Los otros 11 fueron electos por el Comité de Veteranos. Y hay una gran diferencia en cuanto a ser exaltado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos que ser exaltado por los votos populares, por así decirlo. Bob Abreu, en averaje, está ubicado en la 13ª posición dentro de esos 15, o sea, si incluyo a Bob Abreu serían 15. Dentro de esos 15, Bob Abreu está en el puesto número 13 en porcentaje de bateo. Está en el 6º en porcentaje de envasado. En el 12 en slugging. En el 14 en OPS. Pero ahorita que vamos a empezar a entrar en estadísticas un poco menos comunes, Bob Abreu supera en averaje a Dave Winfield y a Reggie Jackson. Supera en porcentaje de envasado. Supera en porcentaje de envasado, presten atención, a Frank Robinson, a Tony Gwynn, Al Kaline, Vladimir Guerrero, Hank Aaron, Roberto Clemente, Reggie Jackson y Dave Winfield. Eso en el OBP, en el on-base percentage. Y supera en slugging a Paul Warner, a Willie Keeler y a Tony Gwynn. Claro, la gente podrá decir, supera, está en el slugging es muy bajo. Sí, porque el slugging se calcula por la cantidad de hits, dobles por 2, triples por 2, cuadrangulares por 4, entre la cantidad de bases alcanzadas. Y cuando tienes a jugadores que jugaron en el jardín derecho, como son Babe Ruth y Hank Aaron, su slugging y su cantidad de cuadrangulares es mucho mayor que la de Bob Abreu, que llegó a 288 cuadrangulares en su carrera. Ya en unas estadísticas poco convencionales, como lo son el WAR y el WAR defensivo, Bob Abreu está en el puesto número 13 y en el puesto número 11 en estas dos estadísticas que son ya cada vez más conocidas dentro del béisbol. En el WAR supera a Vladimir Guerrero y a Willie Keeler, pero en el WAR defensivo supera a Harry Hellman, a Frank Robinson, a Reggie Jackson y a Dave Winfield. Y eso que decían que Bob Abreu no era conocido por su defensa. Pero cuando vemos lo que es el WOBA, que es el promedio de envasarse ponderado de este jugador, Bob Abreu se encuentra también en el puesto número 11, superando a Reggie Jackson, a Tony Gwynn, a Roberto Clemente y a Dave Winfield. Y cuando vemos el porcentaje, el número de carreras creadas, ponderadas, está Bob Abreu en el puesto número 12, superando a Roberto Clemente, a Dave Winfield y a Willie Keeler. Cuando tú ves entonces un análisis general del caso de Bob Abreu, te dice que es un jugador que tiene los números y que está dentro de los mejores jardines derechos que hemos visto en el béisbol de las grandes ligas. De hecho, Hall of Fame Stats lo califica a él como también uno de los mejores right fielders que hemos visto en el juego. Lo que pasa es que cuando ves en la época donde jugó, que tuvo que verse competir contra Barry Bonds, contra Sammy Sosa, contra Vladimir Guerrero, ahí es cuando entonces tú cuestionas si es que los premios son tan necesarios cuando compiten o si los números hablan por sí solos. Y creo que en el caso de Bob Abreu, los números de él, del Comedulce, hablan por sí solos y es un jugador que con esta tendencia de que los votantes cada vez se empapan más en la sabermetría, su caso va a agarrar cada vez más fuerza para entrar en el Salón de la Fama, Dios mediante. Y aunque, como tú mencionabas, que casi siempre un anillo de serie mundial no es que sea un requisito para entrar al Salón de la Fama, pero sí he hecho una ayudadita. Sí, Abreu no claro. tuvo la oportunidad de ganar un anillo de serie mundial, pero sí me acuerdo que no marcó una era, pero sí hizo un buen espectáculo en el Festival de Cuadrangulares en el 2004, quien para ese momento era un espectáculo no tan visto y no era muy tomado en cuenta. Pero
más allá de eso, por ejemplo, con Barry Bonds, Sammy Sosa, en fin, ¿qué opinas de esos peloteros quienes algunos han sido renegados por no entrar al Salón de la Fama, como por ejemplo Sammy Sosa, y otros que como Barry Bonds y Roger Clemens, como que han tenido ese voto de castigo y llevarlo hasta el final de la cuenta para ver si entra o no? Yo creo que no es un voto castigo. Yo creo que más bien lo que está sucediendo en el caso de Roger Clemens y de Barry Bonds específicamente son las sustancias prohibidas. Y aquí, de hecho, muchos de los votantes hablan de lo que sucedió previo al 2002 y post 2002. ¿Y por qué ese énfasis entre un año y el otro? Y es que después, antes del 2002, no existía como una condición tan estricta como la es hoy en día el uso de las sustancias prohibidas. Y los peloteros no estaban siendo investigados si tenían o no el caso de las, o sea, si estaban usando o no estas sustancias. Y cuando ves los números, al 2002 ya era un jugador candidato para el Salón de la Fama. O sea, la cantidad de bases robadas de Barry Bonds, la cantidad de bases por bolas intencionales. Ya Barry Bonds para el año 2012 se acercaba a los 500 cuadrangulares en su carrera. Roger Clemens tenía varios premios de Cy Young, ponchaba más de 200 por temporada. El caso de ellos es analizar, y muchos de hecho de los votantes han hecho esa diferencia en los jugadores que pasan del 2002 en adelante, que se han visto afectados por sustancias prohibidas, pareciera que no van a entrar definitivamente en el Salón de la Fama. O sea, el caso, por ejemplo, de Alex Rodríguez, que fue 2 veces sancionado por sustancias prohibidas y que lo hizo después del 2002, ya cuando estaba explícitamente prohibido. Yo no creo que vaya a entrar en el Salón de la Fama a menos que suceda algo que no estamos analizando en el panorama, o que no estamos visualizando en el panorama. El caso de Robinson Cano, uno de los mejores segundas bases que hemos visto en los últimos 15, 20 años, tampoco va a estar Eso es dentro del pérdida Salón de la total. Fama. Claro, Sí, pero son ya porque ya lamentablemente. estaba prohibido el uso de las sustancias prohibidas. Le oí decir a uno de los votantes, no recuerdo su nombre en este momento, pero lo puedo ubicar rápidamente por el tracker de Not Mr. Tips, la persona Ryan Thibodeau, que es quien lleva las papeletas de cada Sí, él uno de los lleva votos ya muy al tanto para... todas las votaciones. Es correcto. Se llama Aurelio Moreno, esta persona. Él es, él vive en Pittsburgh y de hecho votó por Vizquel el año pasado y no votó por Vizquel este año. Hizo un video en YouTube, en su canal, donde explica las razones de por qué votar por uno y por qué no votar por el otro. Y precisamente hablaba de estos jugadores involucrados en sustancias prohibidas y decía, si permitieron entrar a Bob Selleck, comisionado de grandes ligas, que de cierta forma o no, todo este rollo de los esteroides con José Canseco, todo sucedió bajo su mando, bajo su, bajo su directriz como comisionado. Y es Si le lógico eso permitieron que a él apuntan. entrar, exacto, si le permitieron a él entrar en el Salón de la Fama, entonces, ¿por qué no a los peloteros? Y él, de hecho, votó por Roger Clemens, votó por Barry Bonds y votó por Curt Schilling. No llegó a tener la papeleta de 10, pero sí hizo estos votos y incluso votó por Bobo Abreu, que es importante. Para él, Bobo Abreu sí merece estar dentro del Salón de la Fama. No votó por Vizquel este año, votó el año pasado, pero sí hay entonces, y sí se está hablando mucho dentro de los votantes, el caso de los jugadores de las sustancias prohibidas, pero sí hacen mucho énfasis a aquellos jugadores del 2002 para atrás, que ya parecieran quedar muy pocos dentro de la papeleta, y este año los que sí parecieran seguros que van a entrar son Curt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens. Habría que ver
si Omar Vizquel, quien es el que está más cercano a ellos dentro de la votación, pudiera acercarse o pudiera entrar este año con los votos que necesita el 75% de los votos para hacer este año. De hecho, Ryan Thibodeau estima que van a haber un total de 396 papeletas y esos votos del 75% serían 297 para alcanzar el Salón de la Fama. A Omar Vizquel en este momento tiene 12 votos y Bob Abreu ya tiene 5. Lo que destaca de Bob Abreu es que el año pasado alcanzó 20 votos en un total de 397 papeletas y hasta ahorita con 19 papeletas ya tiene 5. O sea, está muy cerca de poder mantenerse para un año más en las elecciones al Salón de la Fama. Wow, bueno, ya sería esperar lo que será el próximo 26, que son los resultados ya finales de la elección del Salón de la Fama. Ricardo, agradecido de estar contigo, de contar con tus conocimientos, con tu aporte y con tu opinión, que es lo que más cuenta. Quiero que nos des tus elecciones si tuvieras la oportunidad de votar. Yo creo que mi voto, yo creo que este año, como les dije, estos son los 3 que entran. Gústele a quien le guste. Curt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens creo que entran en el Salón de la Fama. Va a ser curioso porque los 3 van a tener que compartir ceremonia con Larry Walker y con Derek Jeter el año que viene, ya que no se pudo hacer la exaltación este año por motivos ya obvios. Y de hecho, lo he comentado en mi cuenta de Twitter y en otros podcasts que si yo tuviera que votar o si tuviera ese honor para participar en la votación en el Salón de la Fama, este año mi voto iría para Bob Abreu, Barry Bonds, Roger Clemens, incluiría a Jeff Kent, incluiría a Omar Vizquel e incluiría a Billy Wagner. Mis votos no llegaría a los 6, a los 10, corrijo. Todavía estaría dudando si Andy Pettitte entraría en el Salón de la Fama, pero basándome en un conteo rápido, esos serían los principales votos para el Salón de la Fama. Estupendo, me gusta esa opción de Billy Warner, más no mucho la de Jake Kent. Bueno, amigos, estimada gente de Tiempo Extra, esto ha sido una edición de Playboy, una edición especial, hablando un poco de lo que es la votación en el Salón de la Fama. Síganos por nuestras redes sociales, @Tiempo Extra RD. Estamos lanzando mucho contenido deportivo, tanto en el fútbol, en el baloncesto, obviamente también en el béisbol. Sin más oportunidad, hablando de lo que más les gusta en el deporte.